Bueno, buenos días. Nosotros nos encontramos aquí, somos del grupo 3 de investigación acerca de educación e igualdad de género y vamos a hacerle una entrevista a un profesional docente de la UTI. A continuación, mi compañera con las preguntas. ¿Considera que la educación es un factor importante para trabajar la igualdad de género? Muchas gracias. Sí, claro, la educación es un aspecto importante. ¿Por qué? En toda sociedad la educación transmite conocimientos. Los conocimientos transmiten ciencia a las sociedades. A través de la ciencia, los conocimientos vamos concienciando en los seres humanos, en las colectividades, derechos, obligaciones que también tenemos como seres humanos, fundamentalmente. Eso hay que entenderlo desde ese contexto. Y también como seres humanos en interacción con la naturaleza, valga la redundancia. Y dentro de ese contexto también es sumamente importante hablar de un hecho muy importante, la igualdad de género, el trato igualitario entre seres humanos, yo digo así, es mucho mejor, es lo más importante y trascendental para un adecuado convivir a nivel planetario inclusive. Esa es la importancia de la educación. Muchas gracias. Continuamos entonces. ¿Considera que las actividades que fomenten la argumentación son importantes y por qué? Sí, la argumentación es importante en toda disciplina del conocimiento. Yo diría, obviamente, capaz con más fuerza en las disciplinas que tienen que ver con las ciencias sociales, las ciencias humanas, ¿no? En ese contexto es mucho más importante la argumentación. La argumentación es la capacidad de cómo yo, y ustedes que están estudiando educación, de cómo yo transmito ese mensaje a mis alumnos. Entonces ahí está la clave. En el caso de ustedes, la argumentación se va a basar en la pedagogía, en definitiva, cómo usted llega con su conocimiento a sus interlocutores, que son más tarde serán los alumnos de ustedes. Entonces, la argumentación es importante, por supuesto, sobre todo en la carrera en la nuestra, en Derecho. ¿Cómo debo enseñarle al alumno a argumentar, a exponer sus ideas, por ejemplo, frente a una demanda o una denuncia penal, ¿no? Frente a los jueces, por ejemplo, igual ustedes. ¿Cómo enseñar a los educandos a transmitir las ideas y cómo a través de las ideas ir concienciando los alumnos son como agentes multiplicadores en sus hogares? Vea, el rol fundamental entonces de la educación es súper importante porque va generando conciencia y la base ideológica también en una sociedad. Es el rol trascendente de la educación. El Claro, rol del maestro. Perdón. ¿Cómo qué actividades podríamos realizar para fomentar esto de la argumentación? Chicas, o sea, argumentación, por ejemplo, en Derecho yo tengo la argumentación en ciencias penales en el ámbito penal, civil, familiar, ejemplo. Por ejemplo, en el ámbito del derecho de familia, por ejemplo, para el tema de pensiones alimenticias. En el ámbito mismo del derecho de familia, el tema que hoy nos atañe y que es parte de esta conversación, la igualdad de género. Un tema importante que tiene connotaciones desde el derecho de familia, pero que va al ámbito penal, por ejemplo, cuando hay lamentablemente las lesiones o violencia intrafamiliar, entendida como violencia intrafamiliar toda aquella agresión contra la mujer, violencia física, psicológica y sexual. Entonces la argumentación se va traduciendo. La argumentación es clave, por ejemplo, en la educación para concienciar que hombres y mujeres somos seres humanos y que tenemos igualdad de derechos, oportunidades y obligaciones en la sociedad. Eso. Muchas gracias. Continuamos. La persona que imparte la educación en derechos humanos consigue una máxima eficacia cuando aplica métodos de facilitación y participación para crear entornos de aprendizaje constructivos, donde se fomentan la libertad de expresión y análisis crítico. Mientras tanto, no es considerado que es útil educar en derechos humanos cuando existen las necesidades básicas. ¿Usted qué opina de cada punto de vista? A ver, siempre va a ser fundamental partir de algo en esta pregunta. La economía, eso me enseñaron en el colegio también, la economía es la base fundamental y material de una sociedad. Es decir, el modo de producción donde usted vive
va a ser la base fundamental para luego determinar, esa es la estructura económica de una sociedad, que está en interacción con el edificio social que se llama la superestructura. Entonces la economía tiene una relación con la superestructura jurídica, ideológica, política, moral, ¿no? Que esa es la superestructura, ese es el edificio, pero ese edificio se levanta sobre una base y esa es la economía. En una base económica como la que vivimos en el país, capitalista, dependiente, evidentemente, ¿cuál es el resultado de esa producción económica? Una concentración de la riqueza en pocas manos, ¿ya? Comparemos con otro sistema de producción que puede ser, ejemplo, el socialismo o lo mismo que debería aplicarse o debió aplicarse estos 4 años, ¿no? Que era el modelo del buen vivir. No se ha aplicado. Entonces, el otro modelo buen vivir se supone que lo que producimos debe redistribuirse todo lo generado para todos los habitantes de la sociedad. O sea, la base va a determinar la superestructura. Y no hay que olvidarnos de algo, que en esa superestructura jurídica, Constitución de la República dice, ojo, que los derechos humanos son fundamentales. Los derechos de la Constitución, entre los cuales de educación, salud, vida, ambiente sano, y también los derechos de libertad de expresión, pensamiento, opinión. Dice, esos derechos serán efectivos y aplicables con los recursos con que cuente el Estado. Recursos económicos, materiales. Entonces debe haber dinero para que los derechos sean efectivos y de rápida e inmediata aplicación en la sociedad. Entonces, si usted me dice es importante solo educar en derechos humanos, yo digo que no. O sea, los derechos humanos vienen a ser consecuencia más bien de lo que ustedes están estudiando. ¿Qué es más bien importante aquí? El derecho a la educación primero. Entonces, cuando yo tengo seres humanos conscientes, seres humanos que entienden cuáles son tus derechos y cuáles son tus responsabilidades, ahí yo tengo una sociedad consciente, preparada, y ahí, sobre esa base, entender que ahí estoy aplicando ya derechos humanos. Claro, el derecho a la educación, el derecho a la vida. Pero el derecho a la vida no solo respetar la integridad como tal desde que nazco o antes de nacer, no. Derecho a la vida también es, vean, yo soy profesor de ambiental, el ambiente sano, ecológicamente equilibrado, sin que se atente, por ejemplo, lo que a veces se está produciendo, la contaminación del agua, del aire, del suelo, el ruido. Eso también afecta nuestro derecho a la salud que se ha visto vulnerado en esta pandemia. Entonces, vea, son derechos humanos. Entonces, todos esos para mí son, más bien los derechos humanos vienen a ser la sumatoria de lo que ustedes están estudiando, la sumatoria del derecho a la educación. Entonces, para mí es importante el derecho a la educación y de allí concienciar en derechos humanos, por ejemplo, a través de un proyecto de vinculación con la sociedad, ¿ya? Entonces, eso para mí es importante. Una vinculación, por ejemplo, con la sociedad de ustedes que pueden trabajar justo en estos temas de igualdad de género. Otro tema podría ser la violencia intrafamiliar. Que miren, en el Ecuador hay violencia intrafamiliar en todos los sentidos, ¿no? Hay hombres machistas. A lo mejor espero que ustedes no tengan ese tipo de papás. Pero hay, y expresan, haz nomás todo. Sí, y hay mamás también que reproducen eso. Sí, váyase nomás, le dicen, y si ustedes tienen hermanos varones, a lo mejor les dicen a los varones, vayan nomás a la calle, vayan a jugar ustedes fútbol. Y a ustedes, no, la Danielita, la Damaris, se quedan aquí planchando, lavando. Y entonces vamos reproduciendo eso. Y cuando yo empiezo a reproducir eso ya es violencia. Y la violencia luego se viene a convertirse en física. Ah, no me hiciste esto, le pegan. Y es sexual. Y cuando ellos creen que porque ya se han casado, creen que la mujer es de uso y abuso exclusivo hasta para tener relaciones sexuales. Yo, por ejemplo, estos temas hablo con mis alumnos, aunque yo no doy materia penal, pero eso es un delito. Y es violación. Vea, es violencia. Entonces, esto para mí es importante que ustedes también trabajen, no solo en el plano teórico, sino, por ejemplo, en un proyecto o proyectos a futuro de vinculación con la sociedad. Claro, muchas gracias. Entonces continuamos ya. Disculparán, estoy extendiendo en las respuestas, pero creo que son... No, no se preocupe, mejor tener un conocimiento amplio. Entonces, para continuar, ¿podría usted denunciar las diferencias que supone la educación en derechos humanos? Más que diferencia, yo diría, bueno, la diferencia sería que primero tengo que educar
a todo el mundo. Educar al niño, a la niña, al adolescente y luego al joven, porque ese es un proceso biológico nuestro, ¿no? Desde que nacemos y nos van educando en primer lugar en la familia, nuestros papás. Por eso es importante, mire cuán importante es el rol de la familia, no en nosotros, porque nos va creando valores, o también lo otro, antivalores. Y luego vendrá ya la educación formal. Entonces, en la educación formal no es solo sumar conocimientos, a ver, sabe, suma, resta, multiplicación, decimales, quebrados, eso es conocimientos de pronto científicos. Lo importante, el rol de la educación es crear un conocimiento crítico, analítico también, de lo que vivimos. Y el otro aspecto fundamental, mire, que yo, eso me gusta dejarles de esa concienciación a mis alumnos cada semestre. Lo que yo les digo también, el rol de nosotros como profesores en los estudiantes es definitivamente generar en el semestre un cambio conductual. Entonces, cuando yo genero un cambio en la conducta, digo, ya va, y dicen, sí, ya vamos entendiendo que así deben ser las cosas. A lo mejor espero con ustedes también generar ese cambio conductual. Eso es el rol más importante que uno como profesor siente esa complacencia. Para mí no hay diferencia. Más bien la educación, como eje fundamental, me va a llevar a lo que hablábamos hace unos minutos, a ir luego generando una educación en derechos humanos. La educación en derechos humanos viene a ser como una suma o complemento de lo anterior. Eso es. Muchas gracias. Okay, muchas gracias. Ya, entonces, para finalizar con el primer tema, en el contexto educativo existen políticas públicas que promueven la calidad educativa. ¿Nos podría dar un ejemplo de alguna de ellas y cómo intervienen en la educación? Sí, o sea, las políticas públicas entendidas como un conjunto de alineamientos, directrices que da la función ejecutiva dentro del Estado y que se plasman en planes, programas, proyectos en el Ecuador, en la sociedad. Aquí sí tengo que hacer una diferenciación. En cuanto a la calidad, ¿no? Me está diciendo usted calidad educativa, yo al menos sí quiero hacer una diferenciación con este gobierno que ya se va pasado mañana. En estos 4 años yo no he visto, les voy a ser honesto, en el ámbito de la política educativa a nivel primario y secundario del país, yo no he visto cambios. No he visto cambios. En este gobierno más bien hemos tenido más bien retrocesos. Con el anterior gobierno, de alguna manera, en las políticas de calidad educativa sí empezó a darse eso a nivel de primario, a nivel de colegios, y ni se diga a nivel de universidades. A nivel de universidades sí se ha mantenido la política educativa de calidad en la educación. De alguna manera, los controles que se implementó con el gobierno de Correa, al cual en algún momento, desde un contexto político a lo mejor, se hace un análisis medio loco, pero en la academia hay que ser objetivos. Y yo creo que sí se implementaron políticas de calidad. Si usted me dice a nivel de escuelas y colegios, no he visto mejora, más bien he visto que esa calidad ha bajado. No hay controles, porque esa ha sido la característica de este gobierno que ya se va pasado mañana, versus el anterior gobierno, que de alguna manera, por ejemplo, si usted me dice un ejemplo de una política de calidad educativa, claro, en las universidades. Por ejemplo, en las universidades se implementó los procesos de investigación, lo que ustedes están haciendo. Investigación por parte de los profesores. Leer, investigar, hacer artículos científicos, libros. O sea, de alguna manera eso es importante. Que los profesores lleguen con conocimientos adicionales, maestrías, PhDs, etcétera. Importante. Entonces, si usted me dice a nivel de qué universidad, por lo menos, y no como comercial o cuña comercial, por lo menos yo hablo de la UTI. ¿No? Yo en la UTI he estado 2 etapas de mi vida, el 2012 al 2014 y ahora 2018-2021. Y en las dos he visto que hay control, en las dos he visto que el profesor tiene que trabajar con sus estudiantes en, ejemplo, en proyectos de vinculación con la sociedad, que eso es súper importante. Yo mismo les puedo decir que ya he publicado 2 libros, también ya tengo 2 artículos científicos también este rato publicados. Entonces, de alguna manera eso nos obliga desde ese contexto a ver que sí, la calidad de educación, la política educativa es importante. Y como yo les mencionaba hace unos minutos, vinculación con la sociedad, de ejemplo, hacer un programa de educación en derechos humanos que algunos de los cursos de ustedes o ustedes si lo pueden hacer, háganlo,
porque va a ser súper importante, súper interesante, verlo desde la perspectiva de ustedes, de la carrera de ustedes, cómo educar, cómo transmitir el mensaje hacia nuestras comunidades, hacia nuestros pueblos, o a una determinada nacionalidad, puede ser indígena o afroecuatoriana. Vean, o sea, es súper interesante. Si usted me dice, conoce, sería en la UTI. En la UTI yo he visto eso, ¿no? De alguna manera, a pesar de que a veces pueden decir algunos colegas, muchos nos exigen, pero esas exigencias sí van dando resultados. Eso. De nada. Muchas gracias. Continuamos con mi compañera. Listo, muy amable, doctor Marcelo. Bueno, con respecto al tema de igualdad de género, dentro de su área profesional, ¿ha presentado o ha presenciado algún tipo de discriminación machista o por el género de sus compañeros de trabajo? No, la respuesta es no. No he presenciado desde que yo he estado al menos 2018-2021 en la UTI, inclusive puedo decir 2021, no. Se ha dado igualdad de oportunidades para que las colegas abogadas ingresen al concurso de méritos y que, ojo, participen en igualdad de condiciones en esos concursos, y si ganan por sus méritos, si ganan por explicar bien la clase demostrativa, pues van allí. Entonces yo al menos, uno, no he visto machismo. Segundo, no he visto tampoco ese tipo de, si usted me dice alguna discriminación o comportamiento en ese sentido de compañeros. Al contrario, más bien, nos hemos basado en ese respeto y también en incluirnos. Y creo que un poco el éxito de nuestra carrera en Derecho está haciendo eso, que estamos haciendo, al menos hablo de Derecho Quito, a pesar de que estamos así hoy en este año y pico ya de trabajando como usted ve online. A pesar de eso, seguimos manteniendo esa unidad férrea que teníamos como equipo de trabajo antes de aislarnos producto de esta pandemia. Yo no he conocido al menos, hablo, y ahí sí, perdón que hable en el caso específico de mi carrera. No sé cómo serán las demás carreras y las de ustedes en concreto, pero yo al menos de la mía que tengo conocimiento, no. Eso. Listo, muy amable, doctor. Bueno, continuamos. ¿Cómo lograría la igualdad de género en las instituciones educativas? Primero, sí, vuelvo y repito. Primero, desde las cabezas directivas de las instituciones educativas, sean primarias, sean secundarias o de nivel superior. Las cabezas son la base. Entonces, si hay una cabeza que dice, a ver, vamos a incluir, obvio, hay que cumplir eso. Más allá de un mandato que puede ser legal, constitucional, legal en la ley de la LOEI, por ejemplo, Ley Orgánica de Educación Intercultural, o en la LOES, Ley Orgánica de Educación Superior, más allá de eso. O que me diga la Constitución, esa es la parte formal, jurídica, escrita, ¿no? Más allá de eso tiene que ser ética, pronto moral. Entonces la cabeza debe decir, a ver, inclusión de profesores, inclusión de pronto de directivos, los concursos, los estudiantes, sí, o sea, para mí ha sido muy importante, por ejemplo, que los colegios emblemáticos de acá en Quito incluyan en sus staffs de estudiantes a las personas del otro género. Por ejemplo, yo estudié en un colegio emblemático acá en Quito, el Montúfar, y cuando yo estudié, el Montúfar, el Montalvo, solo era para hombres. Entonces, ahora ya, por ejemplo, en mi ex colegio veo estudiantes, señoritas, estudiantes mujeres. Claro, al principio muchos decían, uy, ¿cómo esto? Claro, en la sociedad hay que ir hacia esos cambios. Y obviamente los cambios a veces generan resistencias, ¿no? En los seres humanos. Pero mire, ahora ya es un hecho normal. En el Manuela Cañizares, que antes era de mujeres, también hay hombres. Simón Bolívar, que antes era de mujeres, también hay hombres. Es importante, ¿no? Desde allí es importante. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a, como les decía, a convivir, a coparticipar. Al final somos seres humanos. De carne y hueso, tenemos el mismo ciclo vital que nacemos, crecemos, nos reproducimos, nos morimos, sentimos, pensamos, lloramos, actuamos, todos los seres humanos. Yo soy llorón, aunque pueden decir, no, como un hombre llorón. Nos han creado esa conciencia mala.
porque no hay que llorar, hay que aguantarse, no, es importante a veces hasta para evitar las enfermedades del estrés y etcétera, ¿no? Entonces, mire, desde ahí hay que partir. Es un rol para mí trascendental y sigo diciendo, el rol de la educación es básico en una sociedad. Si usted como Estado no genera políticas de Estado, es decir, no vamos a estar inaugurando cada 4 años, que es lo que pasa en el Ecuador, nuevas políticas educativas. Eso ha sido quizás otro de los males en el Ecuador. No tenemos una política de Estado educativa, es decir, tenemos que crear el desarrollo del país tiene que basarse en la educación. ¿Ya? No vamos a estar cada 4 años cambiando las políticas diciendo vamos al modelo productivo o al modelo de extraer los recursos naturales. Por ejemplo, en nuestra economía ha sido solo extraer los recursos naturales, petróleo, banano, etcétera, venderles y seguir dependiendo así de nuestra economía. No, mire, el modelo económico tiene que ser, por ejemplo, que nosotros seamos creadores de nuestras empresas, conscientes de que todos somos iguales ante la ley. Y vea, esa debe ser la política educativa estatal y no cada 4 años ir cambiando. Eso es lo malo del Ecuador. Por eso estamos donde estamos. Y por eso es que hay que saber elegir bien a los gobernantes. Nada más, señorita. Eso. Bueno, continuando con el tema de igualdad de género, usted mencionó que existen conductas machistas, por ejemplo, lo podemos ver, como usted dijo, en nuestros padres, a veces en hermanos, muchas veces en parejas. Pero dentro del aula de clases, ¿usted cómo identifica este tipo de conductas en sus estudiantes? A ver, yo identifico a través de, a veces más, puede ser una forma de actuar, que le quieran excluir a alguna compañera. Ah, es que ella no estudia, no hace los trabajos. Más bien yo siempre incluyo con los que estudian más, por ejemplo, los grupos de trabajo. Y aunque usted no lo crea, los alumnos que a veces son medios deficientes, así medios vaguitos, digo yo, o alumnas también a veces, más dejaditos, les pongo a trabajar con los que más estudian. Y a la final salen, ¿no? Entonces, esa es una forma de que, bueno, si los supuestos amigos le excluyen, identificamos eso. Obviamente, yo a veces no les llamo mucho la atención, cambio a veces los grupos, y a veces sí, ¿por qué le habrá cambiado? Y cuando ya ven el resultado, no dicen absolutamente nada. A veces es mejor los hechos que las palabras. Eso básicamente, o a veces cuando se lanzan de pronto algún chiste, broma, mofa, puede ser satirizante contra las demás. Y ahí ahí sí hay que ser explicativos, concienciadores y también poner ejemplos de que eso hay que ir erradicando. Por ejemplo, ustedes que van a trabajar en eso, es un área súper linda, pero es súper sensible también en la sociedad. Es apasionante el tema educativo. Yo he llegado a irme compenetrando en esto. Yo llegué a ser profesor por, no sé si por necesidad, pero también por gusto. Sí me gustaba dar clases, les cuento, es mi experiencia. Yo no he estudiado pedagogía. Les soy honesto, e igual en las profesiones otras de la universidad, los arquitectos, etcétera, a veces han llegado más por gusto, por vocación de transmitir. Entonces, en este sentido y en este contexto, o sea, es sumamente importante que usted sepa transmitir también. Y esa es la base fundamental. Entonces, para mí, el área más sensible que ustedes tienen es eso. Porque el profesor tiene que ser psicólogo, ver el comportamiento, la conducta de él y de los estudiantes individual o grupal y grupalmente. Entonces, esa es la base para ir detectando estas conductas machistas, discriminadoras, porque sí las puede haber en su momento. El chiste y la mofa. Y lo otro, que aquí en el Ecuador mucho se hace mofa de apodos, de defectos físicos, y ahora tenemos que ser inclusivos e incluyentes con los alumnos con, antes se llamaba discapacidades, ahora son capacidades diferentes. Entonces, mire, todavía en la sociedad ecuatoriana hay esa tradición de burlarse, de mofarse y de hacer chiste contra alguien que tenga algún defecto físico o alguna discapacidad. No, todavía hay eso. Y ese es un rol básico de la educación. Es trascendental eso. Y así iremos erradicando. Porque hay que pensar que todos somos iguales. Todos somos seres humanos. Eso es lo importante.
Bueno, doctor, últimamente hemos visto en medios de comunicación, en redes sociales, que han existido, que existen y que han salido a la luz muchos grupos feministas que nacen con la necesidad de luchar contra estas actitudes machistas. Sin embargo, este problema social se sigue evidenciando en muchos lados. ¿Usted qué opina al respecto? A ver, soy partidario. Sí, soy partidario de los grupos feministas. Del activismo feminista bien entendido, claro, claro que sí. Hay que entenderlo bien al activismo feminista. No hacer activismo por activismo. De pronto el activismo por activismo solo quiere crear en la sociedad de pronto caos, anarquía, decir, vamos a salir a protestar por esto y otra semana vamos a salir. Eso sí es caos. El activismo feminista bien entendido, yo mismo soy partidario del feminismo. Yo mismo vengo de una familia en donde mis abuelas, paterna, materna, mis tías del lado paterno, materno, mi madre que recién acaba de fallecer también trabajaba, mi hermana también trabaja, es profesora también en la universidad. Yo no concibo. Por algo están estudiando, por ejemplo, ustedes. Será para que trabajen, para que tengan igualdad de oportunidades, para que a través del trabajo usted tenga una autonomía, se defienda y sepa valerse por sí mismo. Y no depender de nadie. Porque usted sabe, la pareja puede ser celosa, divorciarse, puede ser que la pareja con la cual a usted aparentemente le ofrece todo, ¿qué tal se muere? Y usted queda allí desprovista de todo. Entonces, por eso es importante. Yo sí soy partidario, por ejemplo, de ese feminismo, del feminismo que lucha por equiparar los derechos y las obligaciones también, como he dicho. Sí, hay que exigir derechos, pero también hay que exigir también que debemos cumplir obligaciones, ¿no es cierto? Equiparar derechos y obligaciones. Eso es para mí más fundamental. ¿Ya? Entonces, ese es un feminismo. Por ejemplo, la realidad es que, por ejemplo, cuando una dama y un caballero están participando, por ejemplo, en un concurso de méritos de oposición en una empresa, sí, y quién sabe, tiene más conocimientos la dama versus el caballero, y a veces pueden preferirle a él. O bueno, los dos entran a trabajar allí, y todavía se ve en el Ecuador que más salario tiene, mejor salario el hombre y menos salario la mujer. Por ejemplo, ese activismo de luchar por la igualdad del salario, en eso estoy y estaré siempre de acuerdo. Y seguiremos en eso. Quien le habla, sí, seguirá promoviendo ese activismo. Obvio, también vamos a estar de acuerdo en ese activismo que vaya a erradicar violencia. Obvio, que vaya a erradicar a través del activismo situaciones no solo de violencia de género, sino también, por ejemplo, conductas como el machismo, conductas como, en definitiva, ¿por qué no decirlo así? A veces en las instituciones educativas se presenta, y hay que decirlo, acoso sexual. Acoso que va sobrepasando una línea ética que sí debe existir entre el profesor y los estudiantes. Evidentemente que tiene que haber esa línea ética de respeto del profesor hacia los alumnos y de los alumnos hacia el profesor. Cuando esa línea se rebasa, allí vienen los abusos y a lo mejor hasta los acosos. Y esos son temas en los cuales yo estoy de acuerdo con el activismo feminista. Pero en lo que en sí no voy a estar de acuerdo, y perdonarán y disculparánme de pronto, disculparánme, pero así soy yo también, soy pro vida. Yo sí creo que decir, vamos al aborto, el aborto. Obviamente soy partidario del aborto de pronto terapéutico. ¿Cuál es el terapéutico? El que tiene, por ejemplo, el peligro a la madre, que ya se ha hecho todo lo posible y hay peligro que la madre pueda fallecer. Sí soy partidario de ese aborto. Soy partidario también del aborto y lo voy a decir. Cuando la chica ha sido violada, la mujer ha tenido producto de esa violación, o cuando le han abusado sexualmente a una niña que puede tener discapacidades, y por qué no, lo han abusado y producto de eso queda embarazada. Sí soy partidario de ese aborto. No soy partidario del aborto cuando son chicas conscientes, son responsables y sabiendo que hoy hay métodos anticoncepción. Lo sabemos, o sea, ahora ya estamos en el siglo XXI. Ahora está gracias a la tecnología y a lo mejor ustedes ya desde cuando eran pequeñas, desde la escuela ya sabían
que de pronto va y se embaraza y después diga voy a abortar, o sea, allí sí no estoy de acuerdo. Discúlpenme si es que he topado ese tema que de pronto puede ser sensible. En ese activismo feminista que quiere ahí sí decir, vamos a luchar contra esto, no lo creo. Y ahí sí no estoy de acuerdo. Pero en ese otro, que va a reivindicar derechos, oportunidades, y también, ¿por qué no decir deberes entre todos? Porque, ojo, es un principio general del derecho, y también principio de derecho universal y de derechos humanos, la igualdad de las personas ante la ley. No está diciendo de hombres y mujeres, dice la igualdad de las personas ante la ley. En ese activismo sí creo, señorita estudiante. Gracias. Bueno, doctor, para ya finalizar, usted nos mencionó que por lo menos en su área de trabajo, en la carrera de Derecho, usted no ha evidenciado discriminación por género, pero ¿nos podría mencionar en su área profesional, existen directivos de género femenino? Sí. Más o menos nos podría dar un porcentaje y qué cargos desempeñan, no sé si el decanato, dirección de carrera, por ejemplo. El decanato. Bueno, no es decana en Ambato, sino la vicedecana está en Ambato. La doctora Molina. Victoria Molina, me parece, sí, ella es la vicedecana de la carrera. Bueno, acá en Quito están el director y el coordinador de acá de Quito en Derecho sí son hombres, pero bueno, las políticas de directrices y lineamientos están dadas desde Ambato también. Tenemos la vicedecana, es mi colega en Derecho Ambiental, hemos participado. También acá en Quito hay colegas nuestras, por ejemplo, que están trabajando en el área de la comisión de titulación, o sea, los temas de tesis, direcciones de tesis. Tenemos colegas que están participando, les cuento también que aparte de ser docentes, son algunas abogadas en libre ejercicio y otras son juezas, y dos juezas, y tenemos también una colega abogada que es fiscal, es decir, aparte de la labor docente, desarrolla esto. O sea, yo por eso le puedo decir, si bien directamente en cargos de dirección, por ejemplo, las juezas, las fiscales no pueden estar, porque obviamente su razón de ser a veces está también, incluso están a medio tiempo en la universidad. Entonces la razón a veces de ser está también en ellas entre la profesión y la docencia. Entonces, sí le puedo dar ejemplos de eso. Colegas, tres colegas nuestras mujeres están trabajando en la comisión de titulación que tiene que ver con las políticas para la graduación, titulación de los alumnos de la carrera. Eso le puedo decir, ¿no? A nivel general. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. En este caso, ya finalizando la entrevista, queremos... Si usted me pide, perdón, un porcentaje sería casi un 50%. Sí, eso nada más. Pero disculpas. Bueno, muchas gracias al doctor Marcelo Galárraga por su tiempo en esta entrevista. Nosotras somos Daniela Fiallos, Francisa Chiquita Maris Castañeda. Muchas gracias nuevamente por su tiempo y que tenga un buen día. Como ya te comentó mi compañera, nosotras somos estudiantes de educación y estamos ahorita más que nada buscando la opinión de un profesional en el ámbito de la psicología para que nos ayude con preguntas respecto a nuestro tema, que es educación e igualdad de género. Entonces, ya empezaríamos con las preguntas. Hacerles por este espacio. Creo que investigar este tipo de temáticas en función de problemáticas sociales me parece algo revolucionario, novedoso y también bueno, ¿no? Mi nombre es Diego Álvarez, soy psicólogo clínico por la Universidad de las Américas. Si bien es cierto es que mi carrera de base es la psicología clínica como tal, mi carrera profesional se ha consolidado alrededor de procesos investigativos, investigador junior del proyecto Libres de Bullying Homofóbico, recaudando experiencias de acoso homofóbico en comunidades educativas en la ciudad de Quito y por otro lado también he sido investigador de campo bajo el modelo de investigación acción participativa del programa de asesoría sistémica sobre diversidad e inclusión, que es en una comunidad educativa específica, ¿no? Este es un proyecto de corte doctoral en el que fui investigador de campo, ¿no? Y
así es como mi carrera se ha ido enfocando en base a comprender las dinámicas que surgen a través de los procesos educativos y en las comunidades, y además también ir viendo cómo se generan los cambios y cómo también de la parte de los profesionales podemos ir generando estos cambios, ¿sí? Ok, ya. Ya. Como primera pregunta, ¿considera que la educación es un factor importante para trabajar y alcanzar la igualdad de género? ¿Por qué? Sí, es uno de los factores importantes considerando, siempre y cuando consideremos la educación formal, es decir, la que esté institucionalizada y a la que todos vamos, ¿no? Entonces, por ese lado es un factor importante alrededor de que es una parte importante de la vida de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, si tú te pones a hacer cuentas desde la edad en la que entra, incluso algunos van desde estimulación temprana, luego inicia uno o dos y todo, es aproximadamente 14, 15 años de educación, por lo tanto va a constituir una vida dentro de un espacio como tal, y que ese espacio no va a estar exento de las dinámicas sociales. Entonces, vamos a entender que en las comunidades educativas también hay dinámicas en las cuales se visibiliza la desigualdad, ¿no? En todos los niveles, especialmente desigualdad alrededor de género. Y entonces sí, es un espacio bastante interesante y bastante bonito en el cual creo que podemos hacer ese plus, ese cambio. ¿Por qué? Porque si bien todas las personas vienen de un contexto social que puede o no ser violento, pero en la mayoría de casos es violento, pues la unidad educativa o las unidades, las instituciones pueden ofrecer como una respuesta diferente a eso, o al menos plantear recursos en los cuales al menos esos espacios educativos tiendan a la igualdad, ¿no? Específicamente a la igualdad de género. Entonces sí, es uno de los factores más importantes, no es que sea el único, porque dentro de esto entraría educación con padres, y la verdad considero que es un reto bastante grande, ¿no? Porque incluso hablar de igualdad de género comprende hablar de muchas dinámicas, ¿no? Comprende hablar de cuáles han sido los patrones que hemos mantenido que han provocado la desigualdad, comprende hablar qué es aquello que se invisibiliza dentro de la igualdad de género, como pueden ser poblaciones de diversidad sexual, cuerpos disidentes. Entonces, enmarca incluso romper toda una estructura social que se viene consolidando. Si bien es cierto, actualmente hay una tendencia hacia el tema de la igualdad de género, en la práctica se hace poco, ¿no? Más que todo porque las unidades educativas pueden o no aceptar este tipo de programas o este tipo de aperturas o este tipo de evolución, ¿no? Entonces también es una posición en la cual sí los estudiantes, niñas, niños, adolescentes dependen de las visiones institucionales, el Ministerio de Educación, que es el eje rector, el cuerpo docente, rectores, autoridades, etcétera, y los mismos padres, ¿no? También ahí hablamos de esas problemáticas sociales, ¿no? Dentro del contexto educativo, ¿cómo se puede identificar conductas machistas en los estudiantes? Yo creo que esta pregunta es bastante amplia y curiosa, ¿no? Porque yo creo que al hablar de trabajar por la igualdad de género, como abarca tantas cosas, probablemente lo primero que se nos venga a la cabeza es, bueno, ¿cómo lidiamos con el machismo de los estudiantes? Pero hay un paso previo al machismo que se genera entre los estudiantes, ¿no? Y es identificar las dinámicas desiguales dentro de los adultos que conforman la unidad educativa. Padres, autoridades, cuerpo docente. Entonces yo creo que para dar primero este paso, lo que podemos hacer es los que pertenecen o pertenecemos a un espacio educativo, pues reflexionar alrededor de qué dinámicas estamos teniendo en función de la igualdad de género, qué dinámicas machistas estamos teniendo, que son muy visibles alrededor de los profesores, de todas las autoridades. Y a partir de esto, de que hagamos un ejercicio reflexivo,
sí podemos dar este paso a identificar qué conductas vamos viendo alrededor de ya los estudiantes, porque al final de cuentas los estudiantes muchas veces replican determinados patrones sociales, familiares, educativos que van viendo a lo largo del día. Entonces, para visibilizar o para entender este tipo de conductas, lo que debemos hacer es primero cuestionarnos como adultos, qué rol estoy haciendo, qué de mis discursos no van enfocados en una igualdad de género, qué es aquello que estoy invisibilizando, porque hay que ser muy claros, la violencia de género, la violencia machista se invisibiliza, es decir, se normaliza, entonces hay que lograr quitar esta normalización de esta violencia y empezar a hablar ya de estos espacios. ¿Cómo se pueden identificar? Pues yo creo que planteándoles este mismo cuestionamiento. Es decir, bueno, el cuestionamiento que yo me hago como personal de DESE o del cuerpo de docentes, bueno, lo llevo donde los estudiantes, porque es obvio que los estudiantes no son solo unas esponjas que absorben todo, también pueden generar esta discusión, ¿no? Y principalmente yo que he trabajado con adolescentes, es bastante bonito comprender que ellos también tienen algo que aportarte y que decir bueno, mira, esta duda que yo tengo de si estoy teniendo prácticas desiguales, ellos también lo tienen, ¿no? Entonces, hablar del tema ya te permite identificar y te permite que los estudiantes sean conscientes de aquellas prácticas y también, como les decía, mucha de esta violencia está invisibilizada. También a las víctimas les permite hablar porque les genera un espacio seguro. Entonces hay que generar estos espacios seguros, eliminar un poco el tema del adultocentrismo y sentarnos a conversar con los y las estudiantes alrededor de qué perspectivas tienen, y así creo que logramos identificar la mayoría de conductas normalizadas que van en función de la violencia. Entonces, para continuar, la homofobia y la transfobia son actitudes presentes en que la sociedad y de la misma manera en las instituciones educativas. ¿Nos podría dar un ejemplo de qué actitudes discriminatorias hay hacia estos grupos? Muy bien. Yo creo que cuando hablamos de homofobia, o más bien del acoso o la violencia hacia poblaciones LGBTI, hay que hablar de homofobia, que es el término más común, o LGBTI-fobia, que abarca a toda la población de diversidad sexual. ¿Cómo definimos la homofobia? Es como esta acción, conducta, pensamiento o emoción que repudia a una persona, no necesariamente porque sea de la población LGBTI, sino porque no corresponda a un estereotipo o patrón de género que para mí constituye el ser hombre o el ser mujer, ¿no? Entonces, yo creo que en algún momento de nuestra vida, incluso si no somos de población de diversidad sexual, hemos sufrido algún tipo de ataque homofóbico, ¿no? Desde el ejemplo más simple, cuando nosotros estábamos en las instituciones educativas, ¿qué pasaba si había un hombre que no correspondía a los estereotipos de género masculinos, que no le gustaba el fútbol, que no era brusco, cuestiones así? Pues ya se ganaba un insulto homofóbico. Eso independientemente de si era homosexual o no. Y lo mismo pasa con las mujeres. ¿Qué pasaba con las mujeres en el caso de que, yo que sé, sean más aguerridas, demuestren más fortaleza física, yo que sé, no sean tan delicadas como suele ser el estereotipo social? Entonces también ya había un ataque independientemente de si la estudiante era o no era de la población LGBT. Entonces desde ahí partimos de que yo creo que todas las personas hemos vivido algún tipo de violencia LGBTI fóbica, incluso sin ser de la población LGBT. Ahora, si ya hablamos de discriminación, ya hablamos de una construcción totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la discriminación es un problema social. Entonces tiene una estructura social como tal que va a validar esto. ¿Qué es la discriminación? Pues es esta acción o inacción que va a limitar a una persona el acceso al derecho. Entonces ya pasa de ser un chiste a ser ya una acción que se estructura atrás de varias problemáticas. Por ejemplo, casos que yo he atendido, porque también he acompañado algunos casos a nivel de asesoría psicológica y también judicial,
que una chica se corte el cabello y que la institución educativa crea que es lesbiana y que le sancionen por cortarse el cabello. Es una conducta que está limitando un derecho, el derecho a la educación. Que una estudiante homosexual esté sufriendo bullying homofóbico y que la institución educativa no active el protocolo que se active en estos casos y se normalice la violencia, que también es muy común. Si ustedes escuchan los discursos alrededor de la homofobia, es extremadamente normalizado hacerle bullying a las otras personas por ser diversos, entonces estás limitando el acceso a un derecho. Entonces desde ahí ya vas a ver desde cómo estos chistes que hablamos al inicio, que todos los hemos vivido, se van a estructurar en algo muchísimo más grande, que muchas veces se va a invalidar. Y al final tiene mucho que ver el tema de la deserción escolar. Por ejemplo, en población transgénero, transexual, la tasa de escolaridad es extremadamente baja. Incluso ustedes pueden ver, ustedes si salen a cualquier espacio, es muy complicado que ustedes vean una persona transgénero en alguna profesión como médico, doctora, enfermera. Es extremadamente raro porque viene de una estructura social donde la familia te vulnera, donde las unidades educativas no te ofrecen estos espacios y tienes que interrumpir tu educación. Y tanto es así en población transgénero el tema de la discriminación, que el nivel educativo es muy bajo y la expectativa de vida de una persona trans es de 35 años, que es extremadamente baja, ¿no? Entonces así podemos ver ya la discriminación directamente en los espacios educativos. Entonces, en el aula de clases no es un espacio homogéneo en cual todos los estudiantes piensan y sientan de la misma manera. Toda esta afirmación, ¿cómo puede ayudar a los niños y adolescentes a sobrellevar casos de acoso escolar? Es una pregunta interesante porque es como práctica, porque aquí podemos tomar en contraste varias cosas, ¿no? Por un lado, les voy a contar de mi experiencia, y por otro lado lo que te dice los manuales, ¿no? Porque ustedes saben que todas las unidades educativas están regidas por el Ministerio de Educación, es decir, no hay ninguna, no importa privada, pública, fiscomisional, del ejército, de la policía, no, todas están regidas por el eje rector, que es el Ministerio de Educación. El ministerio, considerando todas las problemáticas sociales que hay alrededor de la violencia, ha generado protocolos y manuales de acción en casos de violencia e identifica como tal el acoso escolar o el bullying, y pues ahí te da el protocolo de actuación que te dice, bueno, en este caso lo primero que debes hacer es identificar cualquier tipo de agresión. En este caso, sí, todos los miembros de la comunidad educativa, como son padres de familia, los mismos compañeros de la persona que está sufriendo acoso escolar, autoridades docentes del DS, tienen la obligación de denunciar este tipo de violencias, ¿no? Tomando en cuenta que el acoso escolar no es solo un hecho de violencia, que el hecho de violencia también tiene que ponerse en conocimiento del DS, pero el acoso escolar, tomando en cuenta que es un patrón de violencia, entonces es consecutivo, ¿no? Entonces, cuando identificas o un hecho de violencia o un caso de acoso escolar, pues el DS es el eje encargado, es la parte de la institución educativa encargada de gestionar. ¿Cómo lo va a gestionar de acuerdo al protocolo? Pues lo que debe hacer es poner en conocimiento de los padres, tomando en cuenta siempre que debe cuidar a la presunta víctima, porque así se asienta en el acta como presunta víctima y presunto agresor, porque el DS no tiene esa capacidad de decir, sí, tú le agrediste, no hace eso. Lo que te dice también el protocolo es que el DS no puede confrontar, es decir, no puede juntar a la víctima y al agresor en un mismo espacio, sino debe precautelar a las dos personas, tomando en cuenta que son menores de edad en el caso de acoso escolar. E inmediatamente después de eso,
de identificado, pues se activa todo el resto de pasos, ¿no? Si requiere atención psicológica, pues se le derivará al subcentro de salud. En el peor de los casos que haya una herida física o algún daño físico, se le derivará a una unidad de salud más cercana. Y se supone, ¿no?, en este protocolo que la institución educativa, uno, debe generar sanciones para el presunto agresor o agresora en este caso, y también generar acciones que eviten casos de repetición, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, abordar ya esta temática alrededor de talleres, llamar a instituciones que trabajen en este tipo de casos, del acompañamiento psicológico como tal, y al final el DS debe hacer un seguimiento. Esto es lo que te dice el ministerio. Pero ¿qué pasa? Muchas veces esto en las instituciones educativas no se hace. Incluso yo he llegado a muchas instituciones educativas que no saben qué es el protocolo de actuación frente a situaciones de violencia, no lo conocen, o sea, es como si no se les hubiera sociabilizado, lo cual ya te genera un problemita, ¿no? Porque como es un protocolo y como está dentro de salvaguardar un derecho que es la educación, no es que sea opcional el cumplimiento, es obligatorio. Entonces, por un lado, si la unidad educativa no conoce, significa que está incurriendo en faltas, y por otro lado, queda como abierto el cómo está gestionando este tema de acoso. Y como les decía, muchas veces esto no pasa, pues los padres de familia tienen que acudir a otras instancias fuera de la unidad educativa, sea el distrito de educación, ¿no?, que también tiene una división que es del área jurídica, que les puedo acompañar en este caso, pero muchas veces también dentro de los distritos no se consigue una respuesta. Y en este caso, se puede decir que los últimos pasos que puede seguir un padre que tiene un estudiante que está siendo víctima de acoso y que no ha habido una respuesta, pues es acudir a las juntas de protección de derechos, juntas cantonales, incluso si la gravedad si el ataque violento ha generado una incapacidad mayor a 3 días, pues puede ir a fiscalía, porque eso se considera ya un delito, es una agresión como tal, y esto es a nivel protocolario. Ahora, a nivel práctico, esto, como les decía, no se cumple por desconocimiento, porque incluso si ustedes van a una unidad educativa se van a encontrar con que principalmente unidades educativas del sector público, que el manual del DS también te dice, bueno, debemos tener un psicólogo por 500 estudiantes, y te encuentras con unidades educativas que tienen más de 2.000 estudiantes y apenas hay un DS para todos, ¿no? Entonces, el DS se sobrecarga de cosas, no gestiona bien esto, o lo hace todo como por pasos, es como, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto, y al final, bueno, con que yo le mande al psicólogo, está bien. Entonces, como que hasta ahí llega, y en realidad no se hace una gestión. ¿Cómo ya trabajamos ya desde una perspectiva más asentada en territorio? Pues sí, es importante identificar a las víctimas y a los presuntos agresores. O sea, aparte de comprender esa dinámica violenta y de generar estrategias no solo con las personas involucradas, sino estrategias que te permitan sensibilizar de estos espacios. Cuando yo trabajaba libres de bullying homofóbico, lo que hacíamos es un trabajo completo en las unidades educativas, que consistía en identificar personas en situación de vulnerabilidad, estudiantes en situación de vulnerabilidad, que te pudieran generar información o que te pudieran decir si es que estaban siendo víctimas de algún tipo de acoso. Después de esto, trabajar el tema que tú quieres trabajar, en mi caso era bullying homofóbico, entonces vamos a hablar de bullying homofóbico. ¿Cómo hablamos? A través de talleres, de intervenciones psicosociales, también esta estrategia, como les decía, tiene que abarcar a la comunidad educativa, pues vamos a hablarlo con los padres. Y generábamos talleres de sensibilización con los padres y finalmente con las autoridades y los docentes, ¿no? Para que conozcan del tema que quieres hablar, de cómo también ellos pueden identificar el bullying, de qué estrategias pueden generar, y de esa forma, al abarcar estas tres esferas de la comunidad educativa,
tú lo que ya no solamente estás como separándoles cuando se pelean, sino lo que estás generando es una cultura en la cual se entienda qué es el bullying homofóbico o qué es el bullying en general, el acoso escolar, se entienda cuáles son las causales, se entienda qué es violencia. Y cuando uno entiende qué es violencia, empieza a dejar de ejercerla o empieza a visibilizarla más, ¿no? Entonces, ahí tienes los dos aspectos, el protocolario y el ya desde mi perspectiva profesional. Ya. Para continuar, de acuerdo a su experiencia en el ámbito educativo, ¿considera que existen suficientes políticas públicas que impulsa desde el Estado a las instituciones educativas que promuevan un balance e igualdad de oportunidades entre niños y niñas? O sea, hay política pública, pero la política pública, ¿cómo decirlo en una metáfora? Aquí en Quito se gestiona la política pública y se reparte por el país. Entonces, porque aquí está el ministerio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no es lo mismo las situaciones de desigualdad que yo tengo aquí en la ciudad capital que las situaciones de violencia que yo tengo en la región costa, en la región del oriente, con comunidades indígenas. Entonces, el primer pero que yo le encuentro es eso, es que parecería ser que todas las políticas públicas se generan desde un escritorio en el ministerio, y claro, cuando vas a ponerlas en práctica en territorio, pues te encuentras con que esas políticas no están alineadas con las particularidades de vida que tienen las personas de esa comunidad. Entonces, el primer pero es esto, que debemos generar política pública que a la larga no sea, o sea flexible de cambiar, de evolucionar a algo mejor cuando las proyectes sobre el territorio, o sea, cuando las pongas en práctica. Entonces, así puedo yo considerar, bueno, qué dinámicas particulares tengo en esta población, ¿no? Y así con todas las políticas públicas y más a nivel educativo. ¿Cuál suele ser como un inconveniente? Es el tema económico, porque hacer política pública demanda datos y los datos se hacen mediante investigación y eso cuesta dinero. Y por otro lado, sí tenemos política pública que tiene pero que sí, probablemente, como suelen decir algunos compas, es preferible tener eso a no tener nada, pero siempre se puede mejorar. Y por otro lado es que ustedes sabrán que hay muchas, que las leyes de cierta forma parten desde la Asamblea, que es el órgano legislativo, y que de cierta forma se tienen que buscar aplicar en territorio, ¿no? A nivel general. Por ejemplo, tenemos ya la ley de prevención y erradicación de violencia contra la mujer, que está aprobada desde el 2018, que involucra que las unidades educativas hagan procesos de educación en este tipo de áreas. Llevamos 3 años y la ley todavía no está aplicada en su totalidad en todo el Ecuador, ¿no? Incluso en Quito tú vas a encontrar con que en Fiscalía es imposible denunciar violencia de género aplicando esa ley, porque muchas veces te dicen, sí, lo que pasa es que no sabemos bien cómo aplicarlas. Entonces lo mismo pasa a nivel educativo, que sí ya hay una ley que está aprobada y que en territorio ya no funciona porque no hay tiempo, o incluso la respuesta social más clara es que hay prioridades antes de aprobar todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, estamos como en este juego, y las personas que trabajan directamente en inclusión educativa, probablemente, sí, yo creo que hay mucho por mejorar, que es verdad que tenemos algo que es preferible a no tener nada, pero es que no es suficiente. En muchos casos no es suficiente y tienen que mejorarse y tienen que cambiar de acuerdo a la cosmovisión, porque la normativa no puede ir en función las personas no pueden ir en función de la normativa, sino la normativa debe aplicarse en función de las personas. Listo, muchas gracias. Ahora bien, continuando con el tema de la igualdad de género, dentro de su área profesional, ¿usted ha presenciado actos de discriminación debido al género de las personas? ¿Cuál es su opinión al respecto? Dentro de mi área profesional, sí, o sea, yo creo que ver
este tipo de dinámicas, o sea, las ves a diario, incluso en el hogar. O sea, entonces en el área profesional también es que las ves. Pero yo creo que va a depender de tu espacio de trabajo y aquí sí hay una dinámica clara de qué podemos hacer frente a eso, ¿no? Es decir, yo trabajo en una organización en la cual tendemos siempre a la horizontalidad y como trabajamos directamente con poblaciones de diversidad sexual, entonces entendemos todas estas dinámicas de desigualdad que viven las mujeres, personas LGBTI, grupos minoritarios, etcétera, ¿no? Entonces siempre tendemos a generar espacios de seguridad para todas las personas que están en nuestros espacios. Entonces, pero eso es un área de trabajo. Si, por ejemplo, tú me pones el área de trabajo de la psicología, sí, o sea, se puede decir que la carrera de psicología es predominante en mujeres, porque la mayoría de mujeres estudia psicología, pero casualmente son a las que más les cuesta acceder a un trabajo después de graduarse, ¿no? Entonces, es un poco complicado. Entonces, sí, este tema de la discriminación creo que la vas a ver en varios espacios, pero lo importante creo que es, en el caso de ser hombres, ser conscientes de las desigualdades y crear espacios seguros para que las compañeras de trabajo puedan sentirse seguras en el espacio y reconocer este tipo de prácticas y también generar actitudes que permitan la visibilización del trabajo de las mujeres en estos espacios, ¿no? Listo, muchas gracias. Continuamos con la entrevista. ¿Considera usted que hay programas para trabajar el tema de igualdad y de género en las instituciones educativas? La verdad que no. Yo creo que incluso con el tema de la pandemia, bueno, antes de la pandemia tampoco es que se generara este tipo de estrategias. De hecho, yo creo que es una de las deudas pendientes a nivel educativo. ¿Por qué? Porque, como les decía, cuando la política o la normativa o incluso qué es lo que debemos hacer para trabajar estas dinámicas sale de un escritorio y no desde las comunidades educativas, es muy complicado que al final tengan un resultado adecuado. Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, el plan Educando en Familia. El plan Educando en Familia, en la perspectiva más adecuada, o sea, en la perspectiva ideal, lo que proponía es trabajar diversas temáticas: violencia intrafamiliar, violencia de género, prevención de violencia sexual, algo de educación sexual, prevención de consumo de sustancias, etcétera. O sea, tenía como una gama de temáticas, ¿no? ¿Y cuál es la propuesta del ministerio? Es que, bueno, como el ministerio no tiene suficientes personas para capacitar sobre este tema, vamos a capacitar al DES. El DES va a capacitar a los docentes y los docentes van a capacitar a los padres de familia. Y los padres de familia deben replicar esto en los hogares. Pero esto en la realidad no pasa. ¿Por qué? Porque un poco juegas al teléfono descompuesto, porque la información tiene que pasar por tantas personas y probablemente muchos padres de familia incluso, uno, no asisten a estos espacios y por otro lado tampoco es que vayan a hablar de esto, ¿no? Eso a nivel general de cómo se hacía previo a la pandemia, de cómo se trataba de generar espacios seguros y talleres e intervenciones. Y aquí, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos es que si hablamos de violencia y violencia de género, yo creo que no basta con un taller, sino hay que generar programas completos de prevención de violencia. De igual forma, cuando hablamos de educación sexual integral, o sea, cómo repartimos educación o cómo educamos en sexualidad si es que solamente lo hacemos en un taller que está hecho o construido a las prisas y que probablemente no sea el más efectivo, ¿sí? Entonces, creo que ahí es cuando dista mucho lo que tenemos, ¿no? Versus cómo se va a trabajar, ¿no? Ahora, creo que un cambio revolucionario, y aquí como un apartado que les dejo, es que hay algunas instituciones educativas en Perú que están optando por otras formas de educación.
Específicamente una educación que parte entre, es decir, pues entre pares, es decir, es más fácil los adolescentes, los niños, las adolescentes conversen sobre igualdad de género, igual a que me dé una taller mi profesor, el DES, etc. Entonces, por ejemplo, en Perú hay algunas instituciones que han apostado con esto, no tanto enfocado directamente en la igualdad de género, pero sí en uno de sus aspectos, que es la prevención del embarazo adolescente, llegando a niveles de embarazo adolescente, perdón, a números de embarazo adolescente cero, lo cual indica que esa forma de abordaje de las problemáticas funciona. Y por otro lado, que es una metodología que parte de quitar el adultocentrismo y tomar en cuenta que los y las estudiantes tienen sus propios conocimientos y que es mucho más fácil lidiar con este tipo de problemáticas, apuntando hacia una equidad desde la perspectiva de las personas que están sufriendo este tipo de desigualdades, ¿no? En este caso, los estudiantes. Muchas gracias. Bueno, continuando un poco tomando las palabras que nos dijiste hace un momento, nos mencionaste que existen muchos patrones que los normalizamos en la sociedad, patrones machistas y discriminatorios que incluso docentes, estudiantes los normalizan. ¿Cuál sería un ejemplo de estos patrones? Un ejemplo de estos patrones alrededor de la violencia machista, yo creo que es desde la misma cosmovisión que se les imparte a los y las estudiantes, ¿no? Es decir, bueno, es que los hombrecitos son así, las mujeres son así, la clásica. Yo creo que desde el hecho de que no haya la libertad de si quiero o no quiero usar falda, que es una imposición, aunque me resulte incómoda, o por ejemplo si tienes instituciones mixtas, desde la separación tan radical que hay entre los dos géneros, o incluso las imposiciones que se les hace o los comentarios que se les hace a las estudiantes sobre sus corporalidades, sobre sus conductas, sobre la típica debes darte a respetar y todas estas acciones, o la invalidación incluso de que tú tengas una perspectiva de la feminidad muy distinta a la construida socialmente. Entonces, desde ahí pues, hay prácticas, discursos que van a, de cierta forma, subyugar la postura de la mujer, ¿no?, en las comunidades educativas. Y por otro lado, se realza mucho el tema de la masculinidad, ¿no? Entonces, si el niño le está alzando la falda a la compañera, bueno, es que es travieso, es que seguramente le gusta, si le está molestando, seguramente le gusta, o toda esta visión, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí podemos ver ejemplos muy claros de cómo se replica. Hay que tomar en cuenta lo que les mencionaba hace un rato, el tema de la invisibilización. Normalmente cuando nosotros hablamos de violencia de género, probablemente se nos venga a la cabeza la crónica roja de algún feminicidio, de alguna violación grupal, de algo por el estilo. Pero la violencia de género, y específicamente la violencia contra la mujer, no está, o no solo está en esos espacios que salen en la crónica roja. La violencia está en, o si se puede decir ya desde un ámbito más teórico, hay una pirámide que sostiene la violencia. Y en el primer lugar de la pirámide están todas las conductas que son invisibles. Chistes machistas, conductas machistas, todas aquellas discursos, conductas, acciones o inacciones que buscan posicionar a la feminidad por abajo de la masculinidad. Y que son violencias de las que nadie habla. Y claro, al final sí están las violencias que son más visibles, que ya son las agresiones como tal. Entonces, si hacemos un ejercicio de memoria, probablemente en algún momento nos dijeron algo que era machista, o incluso nosotros hemos dicho algo, porque también replicamos este tipo de cosas, ¿no? Es como, es un poco parte de la invisibilidad y la normalización, que si uno no es consciente de esto, pues lo replica o lo asimila. Sí, muchas veces nosotros normalizamos esto.
Bueno, ahora hemos podido ver que gracias a las redes sociales son más visible la presencia de grupos y colectivos feministas que luchan por los derechos que muchas mujeres todavía no tienen. Sin embargo, esto es un problema que se sigue presentando y se vivencia todos los días. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo, la verdad, yo al respecto del feminismo o de cómo ha sido la apertura del feminismo actualmente, me parece bastante interesante. La verdad, yo creo que es una propuesta no nueva, porque el feminismo no es nuevo. De hecho, muchos y muchas autoras consideran que estamos ya en la cuarta ola del feminismo, en donde no se habla de un feminismo, sino de varios feminismos. Y mi perspectiva sobre esto es que sí, nos permite ampliar, y creo que la postura del feminismo como tal es una postura más igualitaria, ¿no? Es decir, en donde no haya una destrucción de la sociedad como muchos grupos antifeministas lo plantean, sino que hay una perspectiva en la cual ninguna persona sea menoscabada. Entonces me parece muy importante el aporte del feminismo para la educación, porque sí te da una visión totalmente diferente. Entonces yo creo que es un gran aprendizaje de parte de las mujeres que lideran este tipo de movimientos, que aparte hablan de unas temáticas que probablemente no se discutían antes, como la educación sexual integral, el aborto legal, seguro y gratuito, todas estas posturas que antes eran como un tabú, ¿no? Entonces creo que hablar de esto también es romper con la invisibilización de las violencias, y por ese lado sí compagino mucho, aunque se puede decir, no sé, aquí un poco entro en conflicto con el término hombre feminista, por ejemplo. Entonces, yo, por ejemplo, no me enunciaría como un hombre feminista, porque no sé qué nivel de deconstrucción tenga, y aparte yo creo que al igual que las personas del LGBTI no necesitan que otras personas que no sean LGBTI abanderen su lucha. De igual forma, considero que los movimientos de mujeres, los movimientos feministas, necesitan que las mujeres abanderen su lucha y no otras personas que luchen por ellas, ¿no? Entonces, por ese lado yo creo que más bien la función del hombre dentro del feminismo es ser consciente de los privilegios que tiene. O sea, y creo que no va tanto por enunciarse de si eres un hombre feminista o no, sino que siempre estés en constante replanteamiento de si tus conductas están menoscabando la integridad de otra persona, o si estás cayendo en estas prácticas de desigualdad que parecería ser que el rol del hombre en función de esto, y hablando ya desde mi postura masculina, es siempre estar en este constante como construcción y reconstrucción alrededor de comprender los privilegios que hay alrededor del género, y también generar acciones que permitan una mayor igualdad hacia todas las personas, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, la última pregunta es, en los equipos de trabajo de tu área, ¿existen profesionales directivos de género femenino? Más o menos nos podrías dar un porcentaje qué cargos desempeñan. Muy bien. Nuestra organización como tal ha tenido como diversas evoluciones, ¿no? Entonces, ha tenido varios cambios, ¿no? Porque, como les decía, nosotros apuntamos hacia la horizontalidad, en el cual, de cierta forma, buscamos que las personas tengan un lugar y un espacio seguro. Entonces, a nivel directivo, hay un coordinador que es hombre, y, a ver, tenemos una coordinadora. En total somos 3 coordinadores. Una es mujer, dos somos hombres, ¿sí? Pero en el área de supervisores, porque yo estoy en una organización de psicología por la diversidad LGBTI, a nivel de supervisores, en cambio, lo que pasa es que hay un mayor número de mujeres, sería un porcentaje de 7 mujeres y 3 hombres a nivel de supervisión,
que son las personas que nos ayudan con los pasantes, porque los pasantes tienen que estar supervisados. Y a nivel ya de nuestros pasantes como tal, ahí creo que tenemos 30 pasantes, de los cuales 2 son hombres, ¿no? Porque justamente la carrera de psicología, como les comentaba, tiene una presencia femenina bastante fuerte, ¿sí? Entonces, así estamos divididos, siendo nuestro grupo conformado más por el género femenino, ¿sí? También hemos trabajado, o dentro de nuestro equipo ha trabajado personas de la diversidad, personas trans, género no binario, hombres trans, hombres gays, mujeres lesbianas. Entonces creo que es difícil todavía, incluso para las organizaciones que trabajan en derechos humanos, lidiar con este tema de cómo establezco espacios de igualdad, incluso igualdad a nivel de cupos laborales. Pero lo importante es que la organización sea consciente de esto y que apunte hacia una igualdad, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido siempre el enfoque que tenemos desde la red de psicología y siempre seguimos trabajando en función de eso, ¿no? Entonces, así es que hemos logrado consolidar este equipo. Bueno, muchas gracias. Queremos agradecerte profundamente por este tiempo que nos has dado, por este espacio, por tu apertura y por poder que nos contaste tus experiencias. Entonces, para concluir, esta sería la entrevista con el psicólogo Diego Álvarez. Y bueno, muchas gracias. Nosotras somos Daniela Fiallo, y Damaris Castañeda. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Listo, un abrazo a ustedes y espero que les vaya muy bien en este proyecto. Muchos abrazos. Adiós. Igualmente, adiós.